La Corte, a través del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AC, presenta el ciclo de clases magistrales en apoyo a la formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación. El tema de hoy es Juicio de Amparo, con el maestro Carlos Alberto Araiza Arreigue, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Licenciado en Derecho, especialista en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho y la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Secretario de Juzgado de Distrito de Tribunal Colegiado de Circuito de Estudio y Cuenta en Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente adscrito a la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Profesor de Garantías Individuales en la Facultad de Derecho de la UNAM y de Juicio de Amparo en el posgrado de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, así como tutor en la Escuela Federal de Formación Judicial, antes Instituto de la Judicatura Federal. Ponente en seminarios y cursos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conferencista en eventos organizados por Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, comisiones de derechos humanos, diversas universidades y asociaciones civiles. Autor y coautor de diversas publicaciones en revistas jurídicas. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo, bueno, lo debemos de entender como un mecanismo de protección constitucional que se establece en la propia ley de amparo, en la propia Constitución para proteger los derechos que la misma Constitución establece y reconoce a favor de los gobernados. Entonces, el juicio de amparo nos va a presentar esta característica muy importante que es de entrada ser un mecanismo de control constitucional. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? La Constitución establece distintos mecanismos para su protección. Dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que garantiza a los gobernados la protección del derecho al voto activo y pasivo en esencia. Esa es la finalidad que tiene como protección ese juicio. También está el juicio de revisión en materia electoral, que precisamente está enfocado a garantizar que se atienda a los principios democráticos en los procesos de elección de representantes populares. También están dentro de estos mecanismos de protección constitucional las comisiones de derechos humanos, que tienen una finalidad prevista en el artículo 112 en concreto muy clara. Y el juicio de amparo no escapa a esto, son distintos mecanismos, cada uno con una finalidad específica. El juicio de amparo tiene una particularidad adicional, es el mecanismo que tenemos nosotros como gobernados. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos para instar a instancias judiciales, en concreto a la Suprema Corte, como son las controversias y las acciones, pero estos mecanismos tienen una finalidad distinta a la del juicio de amparo y por tanto quienes están legitimados para promover este tipo de juicios también son distintos de quienes pueden promover un juicio de amparo. Entonces, el juicio de amparo tiene esta particularidad respecto de los otros mecanismos de control constitucional porque es el mecanismo que tiene el gobernado, la persona de a pie, para poder acudir a una instancia constitucional a proteger esos derechos que constitucionalmente le están reconocidos. Y aquí nada más voy a aclarar, cuando hable de derechos constitucionales, no me estoy refiriendo de manera exclusiva o delimitada a lo que se prevé en la Constitución. Esto, bueno, debemos de entenderlo en una concepción mucho más amplia, enfocada también a los derechos convencionales, obviamente condicionados a que los convenios que establezcan esos derechos hayan sido ratificados por el Congreso, por el Senado mexicano, y por tanto que estén incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Pero al final del día, bajo esta idea de que se trata de un bloque que forma parte de la misma estructura y que no hay jerarquías entre ellos, voy a hablar de derechos constitucionales de manera general para no encontrarnos en algún problema de entendimiento. Entonces, esto como precisión. Les decía que entonces el juicio de amparo tiene esta situación que nos permite a nosotros como particulares, como gobernados, acudir. Pero hay una situación, un caso adicional, que se prevé que también las autoridades podrán excepcionalmente acudir al juicio de amparo. Y bueno, ¿esto cuándo va a suceder? Cuando se afecten los derechos patrimoniales de las autoridades. Eso está previsto, si mal no recuerdo, en el artículo 7 de la Ley de Amparo, y es una forma de garantizarle a la autoridad la posibilidad del ejercicio de su
de sus recursos, de sus patrimonios, y la defensa de ellos ante un órgano constitucional. De ahí en fuera, pues, afectaciones de derechos constitucionales a las autoridades no se van a poder plantear si no está de por medio esta afectación patrimonial que es necesaria para que la autoridad pueda subir a juicio de amparo. ¿Y por qué? Porque entonces, si hubiera algún problema de esta naturaleza, el problema se va a tener que resolver, ya sea mediante la acción de inconstitucionalidad, si es que cabe este mecanismo de control, o bien mediante la controversia constitucional. Y si no caben mediante ellos, pues seguramente la forma de resolverse va a ser a través de un mecanismo ordinario de control de legalidad, como por ejemplo existen un tipo de juicios muy sui generis que conoce de hecho la Suprema Corte, que son los juicios sobre el cumplimiento de convenios de coordinación fiscal, que por lo regular son pleitos que se suscitan entre haciendas públicas locales y la hacienda pública federal, enfocados a cuestiones de sistema de coordinación fiscal. Pero esto va a depender mucho entonces de qué es lo que se está peleando. Si una entidad se está peleando por un tema de dinero, pero es un tema de dinero derivado de un contrato de obra pública, pues seguramente se va a tener que ir a pelear al Tribunal Superior de Justicia de esa entidad y ahí podrá plantearlo. Si lo que llegara a resolverse ahí no le beneficia, pues tendrá la posibilidad de subirse al amparo directo porque está actualizándose esta regla de que hay una afectación patrimonial en el erario de la autoridad, ¿no? Pero para que vean que incluso el juicio de amparo tiene esta virtud adicional que permite que no solo los particulares podamos instarlo, sino que también le va a permitir a las mismas entidades públicas promoverlo en algunos casos. Entonces, esto cobra un significado adicional porque a diferencia de las acciones de inconstitucionalidad de las controversias, no hay manera de que un particular pueda promover estos mecanismos. Y el juicio de amparo es tan extenso que permite hacer esto. Ahora, incluso, bueno, con el tema de convencionalidad, al día de hoy decíamos, no solo es la protección de los derechos constitucionales previstos en la Constitución propiamente, sino que permite por extensión la protección de los derechos convencionales, es decir, todos los derechos humanos que estén previstos en una convención suscrita y ratificada por el Senado mexicano. Entonces, el campo de espectro que tiene de protección de derechos, el juicio de amparo, se hace mucho más complejo. Y de ahí que tengamos al día de hoy pues una cantidad de asuntos con unas complejidades sumamente interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, son los temas que tienen que ver con cuestiones migratorias derivados de los convenios que existen en materia de protección de migrantes y que a lo mejor nuestra Constitución en principio pues garantiza derechos muy básicos, pero los convenios establecen derechos muy específicos para las personas que están en una situación de migración irregular. Y bueno, entonces la afectación de esos derechos también podrá ser protegida para esas personas. Incluso, fíjense, el juicio de amparo puede ser promovido por personas que no tienen la calidad de mexicanos ni de ciudadanos. Puede ser promovido por menores, obviamente con las reglas de representación que establece el artículo 4 de la Ley de Amparo para este efecto. Puede ser promovido por personas privadas de su libertad a través de su abogado. Puede ser también promovido por personas que incluso no se encuentran en una posibilidad de acudir directamente al órgano de amparo y presentar la demanda. Y este caso es muy importante porque, bueno, sabemos que actualmente México tiene un problema de desaparición de personas sumamente grave y el legislador con esta ley de amparo de 2013 previó la posibilidad de que se promoviera la demanda cuando la persona está desaparecida o ha sido forzada de desaparición. Y esto ha generado la posibilidad de que cualquier persona que se entere y tenga noticia de estos actos irregulares vaya al órgano de amparo, en este caso un juzgado de distrito, y presente la demanda para que enseguida el aparato judicial se active y se ponga de entrada una suspensión de oficio y de plano, se requieran informes a las autoridades para saber qué pasó con esa persona. Vean cómo hasta la persona ausente puede promover un juicio de amparo. Obviamente va a haber casos y reglas para todo esto. No es que si yo voy a promover un amparo contra una ley, pues, aunque no esté en el país, lo puedo promover, no. Aquí vamos a ver lo que más adelante vamos a platicar relacionado con los principios, pero que se den un poco la idea de la magnitud que tiene pues el juicio de amparo en principio, ¿no? Bueno, una cuestión adicional a destacar en la naturaleza del juicio de amparo es que se trata de un juicio propiamente en el que hay pruebas, en el que hay alegatos, aunque los alegatos al final del día no sirven para mucho, pero tiene las etapas procesales que tiene todo juicio.
y además es un medio de defensa extraordinaria y esto implica que no se trata propiamente de un recurso de revisión o de un recurso de casación. Margen aquí o no tal margen respecto del amparo directo. El amparo directo en nuestro sistema en realidad se vuelve un recurso de casación o se asimila mucho a un recurso de casación. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el recurso de casación es una revisión adicional que se realiza sobre temas de constitucionalidad. Y eso justamente es lo que hace nuestro amparo directo. En el amparo directo, los temas de legalidad no se analizan si no es con una perspectiva de derechos constitucionales. Y bueno, para esto tenemos como comodín o llave los artículos 14 y 16, la seguridad jurídica, debido proceso, legalidad, entre otros, ¿no? Por eso el amparo directo pues, se asemeja mucho o es propiamente un recurso de casación, pero nuestro amparo indirecto, que es el amparo, pues el amparo vivo, el amparo que tiene mucho más fuerza, que es mucho más importancia, me parece es el que precisamente tiene estas características de ser un medio de defensa extraordinario y no así un mero recurso de revisión o de segunda instancia. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, que es el relativo a los principios rectores. De entrada, tener en cuenta que los principios que regula el juicio de amparo o que están subyacentes en él, están previstos de manera implícita en la lectura que se realiza del artículo 107 constitucional en sus diversas fracciones. Ustedes pueden revisar por ahí, no van a encontrar, son principios del juicio de amparo tal, no. El juicio de amparo a nivel constitucional está regulado de manera enunciativa y va estableciendo distintas situaciones y a partir de esos enunciados se obtienen los principios que precisamente van a ser aplicables al juicio de amparo tanto en su vía directa como en su vía indirecta. Estos principios tienen algunas excepciones, es decir, no operan de manera absoluta. Hay casos en los que esos principios se ven mermados o se ven reducidos por la protección de un derecho mayor, como por ejemplo lo que implica la suplencia de la queja frente al estricto derecho. Vamos a ir abordando cada uno de estos principios de manera destacada, pero es importante que los tengan muy presentes. Nada más también como nota adicional, si ustedes buscan en algún libro viejo de principios de juicio de amparo, recuerdo por ahí, si mal no tengo idea, el maestro Burgó hablaba de 10 rectores del juicio de 10 principios rectores del juicio de amparo. En realidad, pues va a depender mucho del autor, ¿no? En esencia, yo les puedo traer como síntesis estos 6 principios que me parece que además son los que vamos a ver que están vigentes y siguen aplicando a nuestro juicio de amparo. Me voy a dedicar entonces primero a la instancia de parte agraviada, que deriva del artículo 6 de la ley de amparo. ¿Esto qué implica? Bueno, por virtud del principio de instancia de parte agraviada, solo puede acudir o instar al juicio de amparo la persona que haya resentido una afectación en sus derechos. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que, por ejemplo, si a mí me negaron un permiso para conducir o me impusieron una multa, no va a poder ir mi hijo, ni mi primo, ni mi vecino, ni tengo que ir yo al juicio de amparo. Bueno, podría a lo mejor hacerlo por medio de un abogado y le tendría que dar un poder para que me pueda representar, pero de entrada lo tengo que hacer yo, es decir, yo soy la persona que está sintiendo que el acto de autoridad que voy a reclamar me está afectando en mis derechos, entonces yo soy quien tiene que plantear todo esto al juez de distrito. Y aquí es también importante tener en cuenta lo siguiente. El juicio de amparo, por virtud del principio de instancia de parte agraviada, a la hora de que se formula la demanda va a tener unos requisitos que cumplirse en la demanda. Dentro de estos requisitos, nada más de manera iniciativa mencionaré, está, por ejemplo, referir las autoridades responsables, los conceptos de violación, los hechos que motivan la promoción de ese juicio, señalar al tercero interesado. El cumplimiento o no de estos requisitos van a hacer que mi demanda, si se considera que la materia del asunto da para que pueda admitirse un pronunciamiento eventualmente de fondo, se va a admitir, pero si el juez de distrito considera que alguno de los requisitos no es claro, es irregular, es oscuro, me va a poder formular una prevención. Y cuando se formula una prevención en particular por lo que hace a los hechos que motivan la promoción del juicio o al señalamiento del tercero interesado, por virtud del principio de instancia de parte agraviada, este desahogo única y exclusivamente lo va a poder realizar quien se encuentra afectado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, por el quejoso.
entonces el desahogo no lo va a poder firmar ni el abogado ni el autorizado en términos del artículo 12 ni nada. El desahogo, bueno, salvo que haya acudido por medio de una persona que tenga mi representación jurídica, pero ya con representación jurídica, no representación procesal, se podrá hacer así. Y bueno, ¿cuál es el caso de la representación jurídica? Las personas morales. Personas morales, pues dado que son una ficción jurídica, no tienen una existencia corpórea. La empresa Patito SASB, sabemos, no existe la empresa, pero no existe alguien que pueda decir yo soy la empresa Patito SASB, entonces actúa por medio de su representante legal. Y entonces ese representante tendrá que acudir con un poder amplio y suficiente a promover el juicio, pero porque lo está haciendo en nombre de los derechos y de los intereses de esa empresa. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. O también, por ejemplo, con las personas de derecho social, los sindicatos o las comunidades agrarias, o incluso, bueno, las mismas comunidades indígenas. Aquí va a operar según el sujeto que se sienta afectado por el acto de autoridad, la regulación que rija al acto que le dé representación es la que va a poder utilizarse para acudir al juicio. De esta suerte, si se trata de un sindicato, pues tendremos que ver cuáles son las reglas que establecen en la ley para representar a los sindicatos. Por lo general, la Ley General del Trabajo establece que será a través de un representante, un secretario general o el área que se haya designado para el efecto. Si es un ejido, pues la asamblea que representa al ejido. Va a variar según el sujeto que se sienta agraviado por el acto de autoridad, pero al final del día esto permite que estas personas que no tienen la existencia corpórea sean representadas por alguien que tiene esa representación legal y puedan acudir al juicio de amparo a defender sus derechos, pero insisto, sin que esto les permita defender los derechos de otros. Y aquí, bueno, esto va a ir muy de la mano con otro de los temas que vamos a platicar hoy, que es el interés legítimo y el interés jurídico. Me voy a reservar un poco esto para más tarde, pero tengan en principio como idea que la instancia de parte agraviada quiere decir que solo puede promover el juicio quien está afectado por el acto de autoridad que se reclama. Bueno, también de manera excepcional, la misma ley de amparo en su artículo 15 permite la promoción del juicio de amparo a través de una persona distinta del propio afectado. Y bueno, ¿esto en qué caso se trata? Son los casos más graves. Precisamente cuando se trata de actos que están prohibidos por la Constitución, como son todo lo que tiene que estar, todo lo que está redactado en el artículo 22 constitucional, tortura, difamación, azotes, todo este tipo de penas. Cuando la persona, también hablábamos del caso de desaparición forzada, pues obviamente la persona no va a poder promover el juicio de amparo directamente y entonces la misma ley de amparo prevé que se pueda promover el juicio por medio de un tercero. Este tercero va a poner al juez de distrito de noticia. Incluso aquí tengan en cuenta, el juicio de amparo no necesariamente se puede presentar mediante la demanda de amparo impresa que se presenta en una oficialía de partes. También la ley de amparo permite que en ciertos casos la demanda se presente mediante comparecencia. ¿Por qué? Porque precisamente la urgencia del asunto no amerita que la persona que se enteró de la desaparición forzada o de la extradición de la persona que fue afectada, vaya, busca al abogado, se redacte una demanda, se presente. Ya cuando esto pasó, seguramente ya se consumó el acto y ya va a traer un perjuicio sumamente irreparable o de difícil reparación para el quejoso. Y esto pues va a implicar entonces que se tiene que dar una celeridad que es necesaria para estos casos. Incluso esto, a reserva de que lo platiquen en la clase que les toca sobre suspensión, pues tiene una regla de suspensión muy distinta al resto de asuntos en los que pues no son asuntos tan urgentes y la suspensión entonces se puede abrir en cualquier momento. En estos casos, incluso, aunque, no sé, la demanda se puede hacer por un tercero, se puede hacer mediante comparecencia y además, aunque no se solicite la suspensión, el juez de distrito está obligado a proveer sobre la medida. Incluso no aplica aquí, no soy competente y se va a ir a otro juzgado, no soy competente por territorio, no soy competente por materia y se va a otro juzgado. La ley le dice, me importa poco que no seas competente, lo que vas a tener que hacer es proveer sobre la suspensión a como dé lugar y ya luego di lo que quieras sobre la competencia, sobre si tienes que admitir o no. Entonces, es justo por la naturaleza de urgencia que tiene el juicio de amparo frente a estos actos que se consideran contrarios al texto constitucional, insisto, son los que están prohibidos por el artículo 22, no son cualquier tipo de actos. Entonces, también tengan en cuenta entonces esta reglita, porque además esta reglita del artículo 15 la van a ver repetida en muchas ocasiones en la ley de amparo,
todo lo que se refiere a asuntos de materia penal, asuntos de materia relacionados con menores, todo lo que está relacionado de alguna forma con los casos de suplencia de la queja, tienen un tratamiento especial en la ley de amparo en cuanto a la tramitación. Incluso ustedes lo deben de saber, con relación a las copias de traslado. En ciertos casos se puede dispensar de exhibir o de la prevención para presentar las copias de traslado cuando se acrediten ciertas circunstancias. En materia penal prácticamente incluso es una regla que no opera porque el amparo penal tiene reglas muy protectoras para el indiciado o el inculpado. Entonces, es justamente por la naturaleza de estos actos que se consideran sumamente graves que el legislador estableció en la ley de amparo reglas muy particulares para proteger a estas personas, ¿no? Aquí, bueno, importante tener en cuenta esta tesis para que tengan el número de registro y el rubro, que es lo que les comentaba hace un momento. Incluso aunque el juez de distrito se considere incompetente para conocer de una demanda de estas que tiene que ver con asuntos del artículo 15 de la ley de amparo, es decir, los asuntos urgentes, el juez de distrito no puede dejar de proveer sobre la suspensión y tiene que proveer sobre ella. Entonces, es justo, insisto, ténganlo muy en cuenta. Asuntos de urgencia, las reglas de amparo se rompen y admiten muchas excepciones que ordinariamente no veríamos en asuntos que no son considerados urgentes, ¿no? El otro principio, el de agravio personal y directo, que va de la mano con este de instancia de parte agraviada, pero se refiere en concreto a la titularidad del derecho y que el acto de autoridad vulnere o afecte a ese derecho. Aquí vamos a encontrar unas cuestiones muy particulares a considerar. Estas cuestiones, ¿qué son en concreto? Bueno, recordarán que con la ley de amparo vigente apareció una figura que no teníamos en la ley de amparo anterior, que es el interés legítimo. Y anteriormente existía nada más el interés jurídico, que implicaba tener un derecho público subjetivo reconocido y que el acto de autoridad incidiera en ese derecho para que yo pudiera subir a juicio de amparo. El interés legítimo se copia de los juicios de lo contencioso administrativo. Esto ya estaba previsto en varias leyes locales y en la federal, el interés legítimo, y se suscitaba sobre todo con problemas de temas de vecinos, en donde se construía una obra y, pues sí, había un titular del derecho, que era la persona a la que se le había otorgado el permiso, pero esa obra afectaba a las personas que estaban aledañas al lugar de la obra, y pues estas personas por esa afectación decían, yo también tengo un interés, yo no tengo el permiso porque pues no soy el constructor, no soy el dueño del terreno, pero tengo un interés porque se me está afectando, porque van a hacer a lo mejor un mega edificio que me va a quitar el sol o me va a ocupar agua o va a generar problemas viales y me está afectando en una mayor o menor medida. Entonces es como surge en la sede contencioso administrativo este interés legítimo y eventualmente se traslada al juicio de amparo desde nivel constitucional y ya luego a nivel legislativo. Al día de hoy el interés legítimo está muy desarrollado en la jurisprudencia, de manera particular en la jurisprudencia de la primera sala, que le ha dado algunos elementos para poderlos distinguir, pero siempre he pensado que la forma más clara de poder entender este interés legítimo y cómo opera frente al interés jurídico es, imagínense al dueño del terreno. Él tiene el interés jurídico porque tiene un permiso otorgado a su favor. Entonces, si la autoridad decide revocarle ese permiso, él va a poder promover el juicio de amparo. Después, obviamente, si hay un recurso procedente previo o no, pero eventualmente agotado ese recurso o ese medio de defensa, podrá promover el juicio de amparo para tratar de demostrar que esa revocación del permiso fue ilegal. En cambio, los vecinos, pues como no tienen ese derecho público subjetivo, sino que tienen otro derecho público, que es el de propiedad, pero tienen una situación actual, real, cualitativa, identificable y diferenciada del resto de personas, que es, oye, frente a esta obra que me están construyendo, me está afectando porque me va a quitar agua, me está quitando el sol o me va a traer un problema vial aquí en la colonia. Entonces, justo ese interés legítimo permite ver cómo ese interés que tiene de manera, y dice la primera corte, me parece muy acertada, cualificada. Es un interés que solo van a tener las personas que se ubican cercano al punto o que por alguna circunstancia tienen algún interactuar con la persona que tiene ese interés jurídico en principio.
Y todavía en contrapartida vamos a encontrar el interés simple, que pues es quien vive a 5 kilómetros de ahí, pues le da igual el tráfico o el problema que se pueda generar por la construcción. Entonces, esto nos permite de entrada como distinguir los niveles de interés que se van a ir dando. El interés más básico y común pues va a ser el interés simple. El interés cualificado, diferenciado del resto de los demás va a ser el interés legítimo. Y finalmente, el interés más específico que sí afecta un derecho subjetivo es el interés jurídico. Ahora, tener esto en cuenta. Decíamos, en el principio de agravio personal y directo, quiere decir que solo la persona que acude al juicio de amparo, es decir, el quejoso, va a resentir ese daño, esa lesión, su derecho es una lesión jurídica, y por tanto tiene que promover en ese momento el juicio de amparo. Pero ¿qué pasa si el acto, por ejemplo, no le causa un perjuicio, sino que, por ejemplo, ahorita estoy viendo un asunto con ese tema, la ley establece un plazo, pero una norma reglamentaria amplía ese plazo? ¿Ese reglamento sería capaz de, o podría ser reclamable en un juicio de amparo? Pues no, porque se requiere la afectación, es decir, la lesión. Y si en este caso el reglamento, lejos de generarle esa lesión por restringirle, le está ampliando, pues en principio no hay esa afectación. Por eso se trata de que debe de haber un agravio. Ahora, decíamos que tiene que ser actual, real y directo. Y esto también es sumamente importante porque yo no puedo venir a promover un juicio de amparo contra algo que no sé si me va a afectar o no. Y el ejemplo más claro de esto va a ser, se emite una ley de bomberos. Y la ley de bomberos establece que para ser integrante del cuerpo de bomberos se deben de tener 50 años, por decir algo. Y yo digo, no, pues a ver, yo tengo ahorita 40 y tantos y me afecta, me está discriminando. Voy a promover el juicio de amparo porque cuando tenga, ahorita no quiero ser bombero, pero cuando quiera ser bombero, incluso al margen de la edad que pueda tener, me va a afectar porque va a ser el pretexto que me van a poner para no permitirme entrar. No puedo reclamar esa ley en ese momento porque necesariamente voy a tener que esperar a que haya una afectación en mi esfera jurídica. No estoy jugando con una expectativa de un amparo por si el día de mañana lo ocupo. El otro caso que me parece emblemático y ha sido muy constante, de hecho, es por ejemplo el tema de el reglamento para la protección de los no fumadores. Aquí en la Ciudad de México ha habido muchos amparos con este tema de gente que ni siquiera fuma. Entonces, dice, oye, no, pues es que por si el día de mañana quiero fumar, sobre todo con el tema de la prohibición de los dispositivos electrónicos en lugares públicos, ¿no? Entonces dice, por si el día de mañana quiero fumar, oye, yo no fumo ahorita, pero voy a promover el juicio de amparo contra el reglamento y la regulación correspondiente por si mañana fumo. Entonces, pues yo preguntaría, ¿dónde está el perjuicio real, actual, directo? Pues de momento no lo hay. Entonces, es una expectativa, una especulación. No sabemos si sucede o no. Entonces, a partir de eso, el juicio de amparo no va a poder ser viable. A lo mejor le van a dar procedencia y así puede llegar hasta la audiencia constitucional, pero no esperen que salga con una sentencia favorable, porque no ha habido una lesión en la esfera de derechos del quejoso. Entonces, se necesita precisamente que ese acto de autoridad choque con el derecho para que en ese momento se pueda promover. Si yo digo, ay, pues se promovieron, sacaron un nuevo reglamento de tránsito y el día de mañana me van a multar con ese reglamento, pues no, pues espérate a que te multen, a lo mejor nunca lo infringes, o si lo infringes, nunca te sancionan, y por tanto no va a haber posibilidad de que lo impugnes, sino hasta que esto pase, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, es tema importante a considerar. Hay un concepto que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, otros no, que es el de amparo contra leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. No voy a profundizar mucho porque es muy larga la explicación, pero voy a dar una diferenciación sencilla. Hay leyes que con motivo de la entrada en vigor causan perjuicio a las personas. Y, por ejemplo, una ley que establece eso es la ley que dice, a partir del 1 de enero de este año, todas las personas que enajenen botellas de agua van a tener que pagar el IVA al 16%. En cuanto yo enajene una botella de agua, nadie me va a decir, oye, ya la ley se te aplicó ni nada, nada más voy a tener que pagar el IVA que se genera por esa operación y asunto arreglado. Esa ley es de carácter autoaplicativo, ya me estableció una obligación desde el momento en el que entró en vigor. En cambio, va a haber leyes que requieren necesariamente de un acto de aplicación concreto. El ejemplo es el que les daba hace un momento de la multa de tránsito.
en donde pues está en la disposición que prevé que al que manejen las autopistas a más de 110 kilómetros por hora, se le impondrá una multa por el equivalente a 200 sumas. Pues bueno, ahí está la norma, pero pues no, el hecho de que yo suba a la autopista y vaya a 200 kilómetros por hora, no en automático genera que me va a llegar mi boleta de infracción. Me va a tener que detener un federal de caminos, generarme la boleta de infracción y entonces ya se materializó lo que prevé la norma en un acto concreto de autoridad. A estas normas se les llama heteroaplicativas. Tienen reglas distintas para promover el juicio de amparo, de entrada el plazo es diferente, pero al final del día, ¿esto en qué incide? Bueno, en que vamos a tener situaciones en las que si es un amparo contra leyes sobre todo, el amparo se va a tener que analizar si la disposición normativa se afecta de manera automática al quejoso o bien requiere de un acto de autoridad posterior. Y esto es un tema súper complicado porque pues al día de hoy seguimos con problemas de esta naturaleza, en el que sobre todo me ha tocado verlo mucho en materia fiscal porque cada año se hace un nuevo paquete de reformas fiscales y muchas de estas reformas pues se discute si son auto o hetero porque dicen, no, pues desde que entró el año fiscal en ejercicio, el inicio, está generando afectación. Por ejemplo, el tema de deducciones. Oye, pues tenía yo el derecho de deducir y ahora me lo limitaron. La Corte en esencia dijo, bueno, aquí en este caso en concreto, se trata de normas autoaplicativas y porque pues tienes la posibilidad de una expectativa. Parecería que se contraviene un poco el principio de agravio personal y directo, porque me dirían, pues no hay un agravio real, actual y directo. Pero lo que analizó la Corte cuando vio esto en concreto fue decir, a ver, al final eres un contribuyente y basta que tú me demuestres que te ubicas en el supuesto de la norma para que puedas tener esa afectación. Entonces, si como contribuyente tienes la posibilidad de hacer deducciones y bla, 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 pues cualquier norma que te cambie a eso la puedes reclamar con motivo de su entrada en vigor, al margen de que si no la reclamas desde su entrada en vigor, vas a tener una segunda posibilidad que va a ser reclamarla cuando se te emite un acto concreto de aplicación y bueno, tendrás una segunda oportunidad para reclamar la inconstitucionalidad de la norma. Pero es un tema, por eso les decía, no quisiera enfocarme mucho en esto porque es un tema sumamente técnico, se tiene que ir viendo caso por caso para ir determinando cuál es la naturaleza de cada una de las normas y ver en esa medida si se está combatiendo algo que afecta a la persona desde el momento en el que entra en vigor o bien algo que va a requerir un acto de aplicación para que se produzca esa afectación en la esfera de derechos del quejoso, ¿no? Bueno, aquí nada más para concluir este principio, bueno, esta última idea de que no es viable plantear la defensa contra actos futuros e inciertos o de improbable realización, que va de la mano con lo que les decía de yo no puedo promover un amparo por si en algún momento decido ser fumador o por si en algún momento me detiene el oficial de tránsito, ¿no? Aquí ya les había comentado un poco la idea esta del interés que va también de la mano con estos principios, porque al final del día el interés es un presupuesto procesal que necesariamente se tiene que estar verificando por el juzgador en todo momento. Incluso puede que yo llegue a un juicio de amparo con un interés y que ese interés desaparezca a la hora de que se dicte sentencia o se modifique. Entonces, como presupuesto procesal, es de esas cuestiones que el juez de distrito a la hora de resolver tiene que estar muy presente. Esta persona, ¿por qué viene el juicio de amparo? ¿Dónde está la afectación? ¿Qué tipo de afectación es la que se le está causando? Por ahí una tesis de la primera sala que dice el interés legítimo, de hecho, debe responder al qué, quién y cuándo. Y es una forma muy fácil de poder identificar así el tipo de interés con el que acude la persona cuando no viene con un documento que le reconozca un derecho subjetivo. Aquí también agregar, en el amparo directo, invariablemente el quejoso va a tener un interés jurídico. ¿Y esto por qué? Porque el amparo directo procede contra resoluciones, laudos o sentencias que pongan fin al juicio o procedimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo ya fui parte en un juicio, que ya se estableció una relación procesal en un juicio y que lo que se resolvió en ese juicio me estaba perjudicando de alguna manera, por eso acudo al amparo directo. Ya al establecer esa relación procesal, yo ya estoy participando en el juicio y por tanto tengo un interés jurídico en la materia del juicio. La excepción a esto podrá ser el caso del tercero extraño por equiparación, pero para eso precisamente la ley de amparo dice, tercero extraño por equiparación, tienes que irte al juicio de amparo indirecto. Entonces, decíamos, en amparo directo, necesariamente el quejoso va a tener un interés jurídico. En el amparo indirecto no va a ser así. En el amparo indirecto sí vamos a encontrar interés legítimo e interés jurídico.
el interés simple queda excluido porque el legislador y el constituyente lo excluyeron en la redacción de la Constitución y de la ley de amparo, y no estamos protegiendo intereses simples, porque entonces cualquiera podría venir a reclamar cualquier acto que no le afecte, y esto atentaría directamente contra el principio de instancia de parte agraviada y de agravio personal y directo. Ahora bien, el caso del tercero interesado. El tercero interesado requiere, al igual que el quejoso, tener interés legítimo o interés jurídico. Pues no. Esto ya fue una contradicción que se analizó por la segunda sala en su momento, y se determinó que la regla o el tipo de interés que se condiciona en la ley de amparo única y exclusivamente está previsto para la parte quejosa, que es quien va a tener que contar con interés legítimo o interés jurídico, pero no para el tercero interesado, porque el tercero interesado se caracteriza por tener un interés contrapuesto al de la parte quejosa. Es decir, si la parte quejosa tiene un interés legítimo, el tercero interesado entonces seguramente va a tener un interés mucho más parecido al de la autoridad en que subsista el acto. Pero esto se complica, por ejemplo, en asuntos de materia ambiental, porque pues seguramente el tercero interesado va a tener un interés aquí más parecido al del quejoso que al de la autoridad. Entonces, bajo esta idea es que la segunda sala consideró que el tercero interesado no requiere tener interés legítimo ni interés jurídico, porque expresamente la ley de amparo lo prevé única y exclusivamente para la parte quejosa. Bueno, me voy ahora con el siguiente principio, que es el de prosecución judicial. Este principio, pues, es un principio mucho más sencillo que los anteriores, no trae sus conceptos abstractos como los tipos de interés, pero está referido en concreto a que el juicio de amparo, precisamente al ser un juicio propiamente, y lo mencionamos en particular por el amparo indirecto, que se integra por etapas, todas las etapas procesales que conocemos que derivan del artículo 16, presentación de la demanda, una admisión, un emplazamiento, una etapa probatoria, una etapa de alegatos y un dictado de resolución, se van a tener que tramitar ante la potestad de un órgano de amparo. Y bueno, para esto, pues la ley orgánica nos dice que el Poder Judicial, para efectos de conocimiento de juicio de amparo, estará integrado por jueces de distrito, conocerán de amparos indirectos, por tribunales colegiados de circuito, que conocerán de amparos directos, y por la Suprema Corte, que bueno, podrá revisar cualquiera de estos dos asuntos, aunado a que los tribunales colegiados pues, son ordinariamente los revisores de las sentencias de amparo indirecto, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que bajo este esquema bueno, hay una excepción también a esto. En el caso de los tribunales colegiados de apelación, los tribunales colegiados de apelación también son competentes para conocer de amparo indirecto cuando la autoridad responsable es otro tribunal colegiado de apelación. Y me van a decir, ¿y esto cuándo sucede? Recuerden que, a ver, a nivel federal tenemos dos tipos de competencias, la competencia constitucional y la competencia de legalidad. La competencia constitucional se refiere al juicio de amparo propiamente, en la vía indirecta. La competencia de legalidad se refiere a los juicios ordinarios a nivel federal. Si yo, por ejemplo, quiero demandar a Pemex porque me incumplió un contrato que celebramos, un contrato de obra pública, o un contrato en el que estamos en una igualdad aparente a la hora de celebrarlo, pues seguramente voy a estar en un juicio ordinario civil federal o en un juicio ordinario civil administrativo, perdón, en el juicio ordinario administrativo. Y bueno, bajo esta idea, estos juicios los conoce también un juez de distrito, porque el juez de distrito hace las funciones dobles. Conoce del juicio de amparo, pero conoce también de los juicios ordinarios en las vías civil o en la vía administrativa. O un juez de penal, por ejemplo, conoce de causas penales que no necesariamente son causas de amparo. Pero contra esas sentencias, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, procede también el recurso de apelación, o el recurso de denegada apelación, o el recurso de queja, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles. Y estos recursos ya no conoce el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que son competencia de un tribunal colegiado de apelación, que son, digamos, la par de un tribunal colegiado de circuito, pero para conocer de asuntos de legalidad y no así de juicio de amparo. El colegiado de circuito conocerá de revisiones en amparo, y el colegiado de apelación conocerá de apelaciones o de quejas o de cualquier recurso de naturaleza vertical en juicios ordinarios civiles, federales, penales, administrativos, cualquiera que sea la naturaleza de estos. Y entonces cuando, por ejemplo, se dicta una sentencia en una apelación por un tribunal unitario de circuito, pero no tribunal unitario, tribunal colegiado de apelación,
y esa sentencia no cabe el amparo directo porque no define de manera decisoria la materia del juicio, sino que es una decisión que no le pone fin al juicio propiamente ni lo da por concluido, entonces va a ser reclamable en amparo directo, pero para que no conozca un juez de distrito que jerárquicamente está por debajo de un tribunal colegiado de apelación, la ley de amparo prevé que el conocimiento de esto le va a tocar a otro tribunal colegiado de circuito de manera excepcional. Aquí incluso el acuerdo que establece el funcionamiento de estos órganos prevé que estos amparos se tramitan por uno de los tres magistrados, no se sesionan por parte del tribunal colegiado de apelación, sino que solo uno de los tres magistrados lo tramita, dicta todo el trámite y dicta la sentencia correspondiente. Entonces, es importante tener nada más esta reglita, bueno, esta excepción, porque es una excepción que rompe claramente con todo lo que habíamos manejado juicio de amparo, de que por regla general conoce el tribunal colegiado o bien la Suprema Corte según la competencia y la naturaleza del acto que se esté reclamando, ¿no? Pero bueno, esto al margen. Ahora, prosecución judicial, les decía, implica precisamente que va a conocer invariablemente un órgano de amparo. ¿Cuál? Pues bueno, cualquiera de estos que les mencioné. No está condicionado a que conozca un solo órgano de manera exclusiva de juicio de amparo. Va a depender de qué estamos reclamando. Si están reclamando sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio de procedimiento, va a ser un amparo directo y en ese caso va a conocer un tribunal colegiado de circuito. Si está reclamando cualquier acto distinto de una sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio de procedimiento, seguramente si cabe el juicio de amparo indirecto, porque eso es tener en consideración importante. No en automático, si no procede el amparo directo, todo cabe en amparo indirecto. No, a lo mejor había un recurso ordinario y pues es lo que tuviste que hacer por otro de los principios que vamos a mencionar ahorita, que es el de definitividad. Pero al final del día, la mayor parte de actos van a ser impugnables en amparo indirecto. Entonces, bueno, esto es por lo que se refiere a este principio de prosecución judicial. Luego, el de principio de definitividad. Me parece, en mi perspectiva, que es uno de los principios de mayor importancia y de mayor complejidad también en el juicio de amparo. ¿Qué implica la definitividad? Bueno, pues esta se traduce en la necesidad de que, previo a promover juicio de amparo, tanto directo como indirecto, se agoten todos los medios de defensa ordinarios a través de los cuales se puedan revocar, nulificar o anular el acto reclamado. Si, por ejemplo, fue una sentencia de primera instancia y contra esa sentencia cabe un recurso de apelación, pues voy a tener que agotar ese recurso de apelación para poder luego irme al amparo directo, si es que procede el amparo directo contra ella. Si no, pues entonces seguramente va a ser el amparo indirecto, pero va a depender del acto. Vamos, una sentencia que determina la situación que debe de regir sobre un inmueble dado en arrendamiento. La legislación ordinaria dice que procede la apelación contra esa sentencia. Voy a tener que acudir al recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y agotado ese recurso de apelación y contra la sentencia que ahí se dicte, voy a poder promover el juicio de amparo directo. Si no se prevé esta posibilidad del recurso ordinario, entonces voy a tener que irme ahora sí al amparo directo de manera automática. Esto, de hecho, en materia electoral le llaman el persalto. Me puedo saltar ese recurso porque no es obligatorio. También la ley de amparo dispone cuando el recurso está establecido en una norma distinta de la ley, es decir, un reglamento, tampoco es necesario agotar este principio de definitividad. Pero son muchas las excepciones que vamos a ir encontrando a lo largo de los casos que se pueden ir analizando. Por ejemplo, también cuando el acto está indebidamente fundado o motivado, pues hay una violación directa de la Constitución, aunque al día de hoy también la ley de amparo subsanó esta situación, previendo la posibilidad de que se pueda combatir esto mediante el amparo indirecto, pero dándole la oportunidad a la autoridad de subsanar la fundamentación o motivación del acto reclamado en el informe, con la sanción de que si no lo hace, entonces se declarará la invalidez y se le prohibirá a la autoridad volver a emitir un acto en el mismo sentido. Esto, sobre todo, porque era muy común cuando el acto no estaba debidamente fundado y motivado, se ganaba el amparo, se obtenía un amparo, pero era un amparo para efectos. ¿Para qué efectos? Pues díctale una resolución de manera fundada y motivada. Y la autoridad lo volvía a repetir y nada más citando o sea, el sentido del acto era el mismo, nada más citaba los artículos para justificar esto. La ley de amparo trata de evitar actualmente este tipo de problemas en los que teníamos un asunto que venía 4 o 5 veces a la justicia federal y lo que hace es pues tratar de que se resuelva de una vez y por todas la materia del asunto
poniéndole la sanción a la autoridad. Desde si no justificaste tu acto en el informe justificado, no diste esa motivación o fundamentación que te hizo falta inicialmente, el efecto del amparo va a ser otorgar el amparo y que no puedas repetir el acto en el mismo sentido. Entonces, pues es un avance también. Esto también cabe mencionar, se copió también de la justicia administrativa, pero es un avance sobre todo para tratar de acatar lo que prevé el artículo 17 constitucional, ¿no? Ahora, decía, en el amparo indirecto no es necesario interponer recurso ordinario cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma general. ¿Y esto por qué? Porque, a ver, imagínense el caso que les daba yo de la multa de tránsito. Se emite la norma, me tengo que esperar a que me infraccionen, y ya que tengo la infracción con boleta en mano, promuevo mi juicio de amparo en donde reclamo la boleta en mano porque el policía no la fundamentó ni la motivó debidamente, pero además considero que el legislador se excedió porque estableció una multa altísima que yo no puedo pagar, la estableció además una competencia que no le correspondía al legislador, porque se me ocurre que yo digo que es una competencia del Estado y no del legislador federal o del Ejecutivo Federal, según si es una ley o un reglamento. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesidad habría en estos casos de que yo me vaya a un juicio contencioso para demostrar que la multa es ilegal? Si aunque la multa fuera ilegal, el vicio va a seguir subsistiendo porque la norma es la que considero que tiene el vicio mayor, que es el de inconstitucionalidad. Entonces, aquí el criterio es, pues, si el vicio no está propiamente en el acto de aplicación, sino en la ley, ¿para qué te vas al recurso ordinario? Sáltate el recurso ordinario y ven directo a la instancia constitucional a plantear la inconstitucionalidad de la norma. Y si por virtud de esto, a lo mejor no te doy la razón con motivo del tema de constitucionalidad, te voy a analizar ya la legalidad de la norma para que no te quedes inaudito, es decir, lo que tuviste que haber agotado en la instancia ordinaria, en el juicio contencioso local o donde hubiera sido, yo te lo voy a resolver porque se justificó una excepción al principio de definitividad. Otra de las excepciones ya la había comentado también hace un momento por encima, que es la de el tercero extraño por equiparación. ¿Qué es esto de tercero extraño por equiparación? Es una figura que surge jurisprudencialmente y que nos dice en esencia que es la persona que debiendo haber sido emplazada a un juicio no fue emplazada y se entera después de que el juicio se está tramitando de la existencia de ese juicio y en ese juicio se le causa una afectación. Entonces, es un tercero extraño por equiparación y la regla es que estas personas, como no tuvieron la oportunidad de ejercer un derecho básico, que es el derecho de audiencia, se les permite acudir al juicio de amparo para promover este juicio y demostrar que se llevó aquel juicio sin que ellos fueran parte. Pero eso, ojo, es importantísimo. Si la persona no tuvo intervención en ese juicio, va a tener esa naturaleza de tercer extraño por equiparación. Pero basta con que él sepa de la existencia del juicio y lo pueda identificar para que pierda ese carácter y entonces te tenga que ir a todos los medios de defensa ordinarios que debió de agotar en su momento. ¿Esto por qué? Porque es una estrategia que ocupaban mucho los litigantes para, soy tercero extraño por equiparación, y aparecían ya hasta que estaba ejecutándose la sentencia. Entonces esto generaba que se tuviera que retrotraer un juicio que había tardado 5 o 10 años en poder llegar a esa sentencia, se retrotrajera al primer momento en el que debió de ser emplazado y ese juicio se fuera a 20 o 30 años y teníamos juicios enormes. Entonces, poco a poco se fue graduando esto al grado de que hoy en día, pues creo que es relativamente complejo poder comparecer con este carácter a un juicio de amparo, pero es una de las excepciones en las que yo no tengo que agotar juicio ni medio de defensa ordinario porque precisamente se me violaron todos los derechos dentro del procedimiento y ni siquiera tengo que promoverlo en un juicio de amparo directo, porque en el juicio de amparo directo tampoco tengo ese interés jurídico del que hablaba hace un rato. Como necesariamente tuve que haber sido parte allá y el problema es que justamente no fui parte, yo no puedo acudir a un amparo directo planteando que se me violó el derecho de audiencia porque no fui emplazado, porque si ya conozco de todo eso, entonces perdí el carácter de tercer extraño por equiparación y tendré que promoverlo entonces más bien en otra vía, ¿no? Bueno, al día de hoy, y esto es sumamente importante también, la ley de amparo establece que para el caso de la procedencia del amparo indirecto, se requiere que haya una afectación de imposible reparación y nos dice la ley de amparo, si mal no recuerdo es el artículo 107. La afectación de imposible reparación es aquella que afecta derechos sustantivos de la persona. Y esto en contraposición a los derechos procesales como son los que se desarrollan dentro de un juicio. Entonces, ¿cuáles son estos derechos sustantivos y derechos procesales? Bueno, derecho sustantivo pues sería el derecho, por ejemplo, a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho de audiencia,
el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la privacidad de comunicaciones. El derecho procesal es el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a que un órgano conozca de mi asunto, el derecho a obtener una sentencia, el derecho a ofrecer testigos. Y entonces la ley de amparo me dice, si tú quieres promover un amparo contra actos de esta naturaleza, la condición es que sean de actos que afectan estos derechos sustantivos y no derechos procesales. Bueno, bajo esta idea, cuando está esta afectación de derechos sustantivos, no porque se me esté afectando un derecho sustantivo, quiere decir que me puedo saltar el medio de defensa ordinario. Se los voy a poner en un caso muy claro. La prueba de ADN. La prueba de ADN en un juicio de reconocimiento de paternidad. La prueba de ADN va a tener un efecto en un derecho sustantivo, que es el derecho a la integridad física de la persona, a su información genética. Sobre todo del padre, que es donde comúnmente hay mayor renuencia a realizarse la prueba. Entonces, el padre al que en cuyo cuerpo se ofrece la prueba de ADN considera que esa prueba invade su esfera privada y promueve el juicio de amparo contra el auto que ordena o admite la prueba de ADN. Si la ley procesal respectiva establece recurso contra la admisión de la prueba, ese recurso se va a tener que promover previo al juicio de amparo. ¿Por qué? Por principio de definitividad. No importa aquí que se diga, es que es una afectación de imposible reparación, porque una vez que se conozca mi ADN, pues yo ya no puedo rehusar la paternidad derivado del resultado de la prueba genética. Invariablemente se tiene que agotar ese recurso definitivo, porque además, si el recurso ordinario que se prevé para tirar esta admisión de la prueba tiene el efecto de invalidar, anular o revocar ese acuerdo que admitió la prueba, ¿qué necesidad tengo yo de acudir a la instancia constitucional que mencionamos, es de carácter extraordinario y excepcional, a dar lata con algo que me pueden resolver en la instancia ordinaria? Yo, si voy a plantear la inconstitucionalidad del artículo que prevé la prueba de ADN, bueno, ahí ya, porque estamos en un caso distinto, estoy planteando la inconstitucionalidad de una norma general. Pero si nada más vengo contra el puro acto de aplicación, es decir, el acuerdo que admite la prueba genética en materia de ADN, pues bueno, ahí sí, invariablemente mi única opción va a ser promover el medio de defensa ordinario, y ya después de eso, como no es una sentencia de laudo resolución que ponga fin al juicio de procedimiento, tendría que acudir al juicio de amparo indirecto. Pero esto es importantísimo, porque la regla que podemos obtener de esto es que la afectación de imposible reparación no es una excepción al principio de definitividad. Es decir, el principio de definitividad lo vamos a ver presente en todo momento en el juicio de amparo, e implica, insisto, que se agoten los medios de defensa ordinarios mediante los cuales puedan revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado. Esta tesis es importante que la tengan, se las dejo para que tomen nada más el registro. Ahí vienen varios casos que está referida a la ley de amparo abrogada, pero varios de esos casos siguen estando vigentes en el texto de la ley actual, y son de suma importancia que los conozcan, porque son excepciones que debemos de tener muy presentes cuando tenemos una demanda de amparo, para verificar si el juicio de amparo tiene o no posibilidades de poder llegar al menos a un dictado de una sentencia de fondo, al margen de si se fuera a amparar o no. Luego, el otro principio sumamente importante, y este tuvo una variación considerable a partir de la reforma de 2011 y de la ley de amparo de 2003, hasta el principio de relatividad. El principio de relatividad, en principio, implica que solo se perjudican o se benefician las personas que participaron en la relación procesal dentro del juicio de amparo. Es decir, si yo promuevo un amparo, ese amparo única y exclusivamente me va a beneficiar o perjudicar a mí, ya sea porque lo gané o porque lo perdí. Si lo perdí me perjudica porque se vuelve cosa juzgada, si lo gané me beneficia porque ya tengo un derecho que me genera la sentencia de amparo. Pero esto es la concepción, digamos, más tradicional del principio de relatividad. Con el motivo de la nueva ley y la incorporación del principio no el principio del interés legítimo dentro del juicio de amparo, el principio de relatividad sufrió una variante. Incluso aquí cabe hacer mención, anteriormente la ley de amparo no prevía la posibilidad de reclamar omisiones. Actualmente sabemos que sí lo establece así, incluso omisiones legislativas. Entonces, para reclamar este tipo de omisiones, lo más común es que se acude con interés legítimo. Y cuando se reclama esto, se genera un efecto, si se obtiene la sentencia protectora por virtud del juicio de amparo, no solo para el quejoso, sino para la colectividad. Y aquí les hago referencia, hubo un asunto hace unos años en la segunda sala,
que se acudió reclamando una norma una norma oficial mexicana como resultado de la aplicación de la norma de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Se acudió con interés legítimo porque era un tema ambiental y la persona que venía le habían sobreseído inicialmente el juicio porque decían que no tenía un interés jurídico porque no demostró vivir en la zona en la que se estaba causando la afectación al medio ambiente. El colegiado revoca la sentencia y dice, a ver, no, hay una afectación al medio ambiente y pues si bien no vive en esa zona, pues es una persona que se beneficia, se perjudica del entorno adyacente de todo esto y entonces tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo y lo manda a la Corte. La Corte analiza el tema de constitucionalidad de la norma oficial y dice, a ver, la norma oficial se expidió sin atender a lo que prevé la Ley de Metrología y Normalización, entonces la norma es el resultado de una irregularidad, se otorga el amparo y el amparo fue en concreto para que se permitiera, bueno, como se había reclamado una norma oficial que establecía un uso determinado de etanol en combustibles, se ordenó prácticamente que si se quería mantener una norma con ese mismo sentido, se tenía que volver a iniciar todo el proceso de expedición de la norma oficial mexicana, pero en la vida práctica tuvo como efecto que no solo se benefició el quejoso con esa protección que le generó la sentencia, sino que se benefició a la colectividad. ¿Por qué? Porque se redujo otra vez el porcentaje del etanol, creo que en su momento era del 2% o del 5%, y la norma que se estaba reclamando lo aumentaba hasta el 10%, entonces el efecto fue retrotraer ese movimiento del 10% hasta el 2 o al 5, pero no únicamente para el quejoso, sino para toda la colectividad. Entonces, ¿esto por qué? Me dirán, oye, pues es que se rompió con el principio de relatividad. Pues sí, pero se rompió si lo vemos desde un esquema tradicional con la ley de amparo anterior. Al día de hoy yo les diría, esto no se rompió porque como se acudió con una figura nueva que era el interés legítimo, ese interés legítimo permitía tener un efecto distinto también del que se tendría con un interés jurídico. Y entonces esta mezcla, interés legítimo y relatividad, permite que no solo se beneficie el quejoso directamente, sino que indirectamente se beneficie a otras personas. Y ya de esto también recuerdo, hay una jurisprudencia, no tengo bien claro si es de primera sala o del pleno, pero se dijo que pues, si bien era un efecto, es como un efecto secundario de la protección, de entrada se beneficia el quejoso, y si bien por virtud del efecto que se le da a la sentencia, se producen beneficios para otras personas que no formaron parte de la relación procesal, pues eso es una consecuencia natural precisamente por derivar del interés legítimo que puede tener la persona que acudió al juicio de amparo o cualquier otra que se encuentre en una situación similar y que se ve afectada por el mismo acto. Entonces, esto es importante tenerlo muy en cuenta porque pues es de las variantes importantes que se dieron a partir de la nueva ley de amparo. Ahora, también este es el último punto. Ya no puedes echarse una demanda por estimar que los efectos no podrán beneficiar al quejoso que tiene interés legítimo. Anteriormente era muy común, sobre todo empezando hasta la vigencia de esta nueva ley de amparo, que el juicio de amparo se presentaba la demanda y veía el juez, ay, viene con interés legítimo. Pues si le doy la razón, no sé si le voy a dar la razón, pero si le llegara a dar la razón, voy a romper con el principio de relatividad de la sentencia. Y entonces, como rompo con el principio de relatividad de la sentencia, estoy atentando contra la naturaleza del juicio de amparo y a partir de eso, mejor desecho la demanda. Al día de hoy eso ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los criterios se han avanzado tanto que dicen, a ver, el interés legítimo, el interés jurídico, por regla general no lo puedes analizar desde la admisión. Habrá casos en los que sí, los que es muy obvio y pues ahí sí podrás desechar la demanda como motivo manifiesto e indudable, pero la regla es que no. Luego, si te vas a pronunciar sobre el tipo de interés, pues lo vas a tener que hacer hasta sentencia. Entonces, en sentencias donde vas a tener la oportunidad ya con más calma de analizar pruebas, analizar el tipo de interés, con qué pruebas te lo están demostrando, porque además esa es otra. Si, por ejemplo, se promueve un juicio de amparo con interés legítimo, yo tengo que darle elementos al juez desde que presento la demanda del por qué estoy promoviendo ese amparo con ese interés legítimo. Si la presento con un interés jurídico, tengo hasta la etapa de pruebas en la audiencia constitucional para ofrecer pruebas. Entonces yo nada más tendría que ofrecer pruebas de carácter indiciario para demostrar cómo hay un acto de autoridad que me afecta y todas las demás pruebas las voy a poder ir ofreciendo durante el desarrollo del juicio de amparo. Pero el interés legítimo no es solo indiciario, tengo que darle pruebas de que hay una afectación en mis derechos y que eso es lo que justifica que yo esté acudiendo desde ese momento al juicio de amparo. Entonces, la forma de ir avanzando el juicio parece que es similar, pero en la realidad es que
en el interés legítimo de entrada llega como, o debe de llegar con mucho más fuerza, y en el interés jurídico nada más con este indicio para que el juez pueda decir, bueno, pues es una persona a la que le está afectando y a partir de esto lo puedo considerar. Esto también es tenerlo en cuenta. Interés jurídico e interés legítimo son excluyentes entre sí. Yo no puedo llegar a un juicio de amparo diciendo, tengo interés jurídico y también tengo interés legítimo. Tengo uno o tengo otro. No puedo tener los dos porque en algún punto se contraponen y se va a tener que definir cuál de los dos tipos de interés tengo. Muchas veces lo que vemos también en la práctica es que los quejosos pues, no se meten a profundizar el interés con el que tienen o hacen una referencia ad cautelam en donde dicen, bueno, si no te convence que tengo interés jurídico, pues entonces tengo interés legítimo bajo esta óptica, pero siempre al final de manera excluyente. Entonces, eso también tenganlo en cuenta porque creo que vale mucho la pena para, con motivo de la finalidad de estas clases, que se metan a revisar con mucho cuidado todas las tesis que hay y si tienen oportunidad las sentencias que se refieren a el interés legítimo, para que vean en los casos en los que sí, en los que no, y las reglas que se han ido estableciendo para ir analizando este interés según cada caso. En materia ambiental, por ejemplo, ha habido casos en los que pues, según quien llega promoviendo el juicio de amparo se le da entrada o según no, pero depende mucho de quién y qué. Por eso esta tesis que les mencionaba del qué, quién y cuándo, de primera sala para definir el interés legítimo, me parece sumamente importante y que les puede ayudar mucho para entender esta diferencia entre interés jurídico e interés legítimo, porque afecta, insisto, por ejemplo, el principio de relatividad, ya que tengo una sentencia, pues estos criterios que mencionaba, que no recuerdo si son de primera sala o de pleno, derivaron de que decían, oye, pues es que ya el juez se excedió porque le dio un efecto a la sentencia que no solo benefició al quejoso, sino que benefició a la colectividad. Y fue donde se dijo, oye, pues sí, esto pero es un efecto colateral o secundario de la sentencia. Al final, el primer beneficiado va a ser el quejoso. Si ya por virtud de la sentencia se benefician personas que están en una situación similar, pues bueno, es otra cosa, ¿no? Pero sí es importantísimo que se metan a ver estos criterios porque les van a dar mucho más claridad del por qué sí, el por qué no, sobre todo las tesis al menos. Pero bueno, eso como nota para que lo tengan en cuenta para quienes vayan a presentar el examen para ingresar al curso básico. El otro principio es el de estricto derecho. Este principio también es sumamente importante porque, pues, en principio la regla es que el juicio de amparo debe de analizarse a partir de lo que nos viene a decir el quejoso. Hablábamos de agravio personal y directo, y esto implicaba de alguna forma también que el quejoso me diga de qué es de lo que se duele, qué es lo que le afecta y el por qué. Y el estricto derecho me dice, pues tú lo vas a tener que analizar bajo lo que te dice el quejoso. Por ahí, bueno, si el quejoso se equivocó en la cita del artículo que considera violado, tú se la puedes corregir, pero no le estás supliendo la deficiencia de la queja, le estás corrigiendo el error en la cita. Pero eso es muy distinto a suplir la deficiencia de la queja. La excepción a este principio de estricto derecho precisamente se llama suplencia de deficiencia de la queja, que está prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo en 6 fracciones, si mal no recuerdo, distintas, que establecen casos en los que incluso, aún ante la falta de conceptos de violación, el órgano de amparo va a tener que analizar el acto para determinar si el acto es o no violatorio de derechos constitucionales. Ojo nada más aquí con la suplencia de la queja. La suplencia como herramienta o excepción al principio de definitividad solo se puede utilizar para otorgar el amparo. Yo no puedo analizar un concepto de violación y negar el amparo en suplencia de la queja. Si la utilizo es porque la suplencia me va a llevar a otorgar amparo y si no, mejor prescindo de su utilización, ¿no? Esto existe una jurisprudencia que así lo establece. Y bueno, ¿cuáles son los casos en esencia? Bueno, personas que están privadas de su libertad, se suple la queja. En materia laboral, cuando se trata del trabajador o del sindicato. En materia agraria, cuando se trata de jornaleros, comuneros, ejidos, cualquier asociación o persona de derecho agrario. En el caso de menores, pues también cuando están afectando sus derechos, incluso por ahí hay una tesis de primera sala que dice que incluso la suplencia de la queja opera sobre cosa juzgada cuando se trata de protección del interés superior de los menores. Y el otro caso es cuando la persona en cualquiera de las materias que son de estricto derecho, que esto implica materia civil, administrativa o civil, administrativa, mercantil,
cuando se haya demostrado que, o se advierta que se le violaron de manera flagrante sus derechos al grado de que se le dejó sin defensa, y entonces es una suplencia total. Y el último caso es de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Obviamente esto quedará a discreción del órgano de amparo del juez de distrito o del tribunal en su caso, para justificar el por qué consideraron que era viable utilizar la suplencia de la queja. Pero bueno, esto porque es una forma en la que se va a tratar de asegurar que prevalezca el derecho de la persona que está acudiendo al juicio de amparo sobre cualquier formalismo que pueda tener el juicio de amparo. Aquí, nada más, como nota, a mí nunca se me olvidó algo que llegó a decir el ministro Azuela en su momento, que decía, la suplencia de la deficiencia de la queja en realidad es una suplencia de la deficiencia del abogado que llevó el asunto, porque pues el quejoso, la persona afectada, pues tuvo a lo mejor la mala puntería de agarrar un mal abogado, y el abogado es el que, bajo la figura de la suplencia de la queja, se beneficia de su ineptitud o de su falta de conocimientos, ¿no? Y pues es muy criticada la suplencia de la queja en muchos casos, porque el mismo abogado la pide, pero pues al final del día el abogado la pide para no dejar indefenso al quejoso, al cliente, y pues bajo esta óptica la suplencia de la queja se torna una herramienta fundamental, sobre todo en estas materias en las que expresamente se prevé su utilización, ¿no? Bueno, partes en el juicio. Voy a hacer una pausa rapidísima para ver qué preguntas tenemos hasta aquí. El caso de los fumadores que promueven la paz contra la revolución que prohíbe el consumo de tabaco, en caso contrario, ¿cómo podría una persona que sí fuma probar que efectivamente lo hace y por tanto la norma le afectaría? Bueno, en este caso, por probar materia probatoria, un hecho negativo es prácticamente imposible de probar. Yo no puedo probar que no estoy en la Suprema Corte ahorita, o no puedo probar que no estoy en mi casa. Puedo probar más bien en dónde estoy. Entonces, de entrada, la cuestión de probar hechos negativos prácticamente es una prueba imposible y una prueba maquiavélica, pero sí puedo probar en este caso, por ejemplo, que soy fumador. ¿Y cómo? Pues bueno, dictámenes, testimonios, dictámenes médicos. Por ejemplo, les decía, el caso de lo de fumadores era con los vapeadores. Pues con el pedimento de importación de los vapeadores estoy realizando el acto de aplicación, que de hecho así fue como llegaron varios de estos asuntos. Entonces ya tengo el acto de aplicación, a lo mejor no soy fumador, pero estoy realizando el acto, y cuando esos productos ingresen al territorio nacional no me van a permitir ingresarlos porque la norma lo prohíbe su comercialización. O me parece que de hecho desde la importación ya estaba prohibida. Entonces, eso es como se puede demostrar el interés para reclamar esto, ¿no? El amparo es un juicio, recurso, ¿y por qué? A ver, el juicio, el amparo, ya les dije, el amparo indirecto sobre todo es un juicio porque tiene todas las etapas de un juicio. Pruebas, alegatos, sentencia, hay un emplazamiento. Si bien en el amparo directo también se da todo esto, en realidad la materia de ese juicio queda muy acotada. Por ejemplo, en un juicio de amparo directo no puedo ofrecer pruebas, salvo pruebas que sean de carácter superveniente, pero porque son pruebas que tienen una naturaleza particular y distinta al resto de pruebas. Las pruebas ya se tuvieron que haber ofrecido en el juicio de origen. Entonces, por eso el amparo directo no se considera propiamente un juicio, aunque se le llama coloquialmente que es un juicio de amparo directo, pero en realidad se parece más a un recurso de casación, en donde nada más se va a revisar todo lo que se hizo en la instancia de abajo y a revisar, teniendo como parámetro los artículos 14 y 16, ¿no? ¿Es posible promover un amparo contra el presupuesto de egresos federal? Pues la pregunta está medio amplia. En principio yo creo que sí, pero habrá que ver en contra de qué, ¿no? O sea, el tema presupuestario, pues en principio no afecta a los particulares, afecta a las dependencias, y pues habría que ver en concreto contra qué, pero... Ay, me preguntas de la tesis de interés superior de menor, no la recuerdo, yo buscarla en ese manual es fácil, poner interés superior de menor y definitividad, o cosa juzgada, porque creo que lo que utilizó la tesis fue cosa juzgada, y es una tesis de primera sala, entonces no hay mucho margen. Yo la acabo de ver hace poco y me llamó la atención porque precisamente lo que trata de garantizar sobre cosa juzgada incluso es el derecho de los menores, cuando ya alguna situación de ellos había quedado aparentemente resuelta de manera previa, pero se vuelve a reabrir en amparos posteriores. Es una tesis no tan vieja. Dice, conforme a lo que comentan, no es procedente el amparo en la vacancia de leyes de una ley heteroaplicativa o una autoaplicativa. Sí, en efecto,
la ley tiene que haber entrado en vigor. O sea, no puede, cuando una ley no ha entrado en vigor, la ley no existe, está publicada, pero no tiene exigencia, y al no ser exigente no afecta, no tiene una afectación en los derechos de la persona, y por tanto, incluso ha pasado esto. Recuerdo, por ejemplo, en algún momento en materia fiscal, dijeron, vamos a prever para el año que entra, o sea, ya sacaron la ley fiscal de este año, y este año pusieron una tasa de ISR, pero para el año que entra vamos a querer llegar a una tasa más baja del 28, y se dieron cuenta de que nunca lo iban a alcanzar, y de repente en un transitorio dicen, no, olvídenlo, ya no vamos a llegar al 28, el año que entra va a ser del 30 otra vez. Y entonces promovieron juicio de amparo. Al final del día, pues ellos no venían con el tema de retroactividad, más bien venían con el tema de derechos adquiridos, y se les dijo que pues precisamente como todavía quedaba en una norma transitoria y no había cobrado vigencia, no tenían posibilidad de impugnarla, además de que en materia fiscal no es común, bueno, no es común, no hay derecho a la inamovilidad del sistema tributario, entonces eso no se podía analizar, ¿no? A ver, ¿se puede aplicar a través de la suplencia de la deficiencia de la queja el test de proporcionalidad? Yo creo que sí. Sí, porque son herramientas que no se contraponen. La suplencia de la queja nos permite analizar algo que el quejoso no nos dijo, y recuerden que incluso está como herramienta adicional el control de convencionalidad. Y el criterio de la Corte son herramientas que se complementan, no subsidiarias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en control de constitucionalidad directo veo que la norma es inconstitucional, pues ahí lo mato. Si no veo, pero en suplencia de la queja hago el ejercicio ex oficio, pues es el mismo resultado, y no forman parte de dos ejercicios distintos, forma parte de lo mismo porque se complementan uno al otro. Yo donde advierta que la norma afecta derechos constitucionales, derechos humanos, en ese momento, aunque no me lo haya dicho el quejoso, lo voy a poder invalidar, y a lo mejor lo podré hacer con una suplencia de la queja. Por eso no me parece que se puedan contraponer una herramienta a la otra. Causa de pedir, eso es importante también. ¿Cuál es la diferencia entre suplencia de la queja y causa de pedir? La suplencia de la queja, decíamos, son casos que prevé la ley de amparo expresamente, en los que ante la falta de agravio de concepto de violación, es decir, en la demanda o en el recurso, se podrá suplir los argumentos que debió de hacer el quejoso para que el órgano de amparo los exponga. La causa de pedir es distinta. La causa de pedir me dan un principio de petición. ¿Eso qué quiere decir? Me dan un elemento mínimo para decirme, oye, este acto, la multa de tránsito que veníamos manejando desde el principio, es inconstitucional porque es excesiva. Y ya tengo ahí una causa de pedir. En el caso de la suplencia de la queja, me van a decir, la multa de tránsito es inconstitucional, o no me van a decir nada. Digo, a lo mejor una multa de tránsito, pues me van a decir, no te opera la suplencia de la queja. Y si fuera un menor de edad al que infraccionaron, un menor de 16 años, pues entonces perfectamente opera la suplencia de la queja. Si se está debatiendo una cuestión que atañe a los trabajadores, pues a lo mejor también. Entonces, la diferencia entre causa de pedir y suplencia de la queja se refiere en concreto a que la causa de pedir, hay un principio de petición, decía, en donde me dicen, esto es inconstitucional por esto, a lo mejor no está bien estructurado, no es lo suficientemente claro, pero yo ya como órgano de amparo, a la hora de estar analizando esto, puedo decir, de aquí me sirve esto, y esto es suficiente para que yo, con lo que tú me dijiste, te dé una respuesta. En el caso de la suplencia de la queja, no. En el caso de la suplencia de la queja, no me dijiste nada, lo que me dices no tiene ningún sentido, y entonces, como estás en uno de los casos expresamente previstos en la ley de amparo, la voy a traer para ayudarte y demostrar por qué tienes razón, ¿no? Luego, ¿se debe justificar motivando el por qué aplica la suplencia de la queja, o es suficiente señalar la facción? No, sí se debe justificar. Y eso es importante porque es deber de los órganos que ejercemos la función jurisdiccional el dar las razones del por qué consideramos actualizada cualquiera de las figuras que utilizamos en una sentencia, el por qué la consideramos actualizada. Incluso si vamos a recurrir a la analogía, el justificar por qué se considera analógico el caso, y no nada más decir es analógico porque lo digo yo, porque si no se vuelve argumento de autoridad. Entonces, si vamos a decir que hay un caso de suplencia de la queja, pues sí, porque está en juego el derecho de un menor, o porque se trata de un trabajador que viene demandando el pago de salarios caídos o la jornada excesiva, o bien porque se trata de una persona que está privada de la libertad. Pero sí es conveniente decirlo, o sea, habrá quien a lo mejor por un efecto práctico nada más cita, y es porque es muy claro,
pero si no es tan claro, sobre todo en este caso de personas que están en situación vulnerable, amerita invariablemente un ejercicio de el por qué se debe de hacer así. Y así fue justo como surgió la suplencia de la queja para los policías, por ejemplo. La ley de amparo anterior decía nada más para los trabajadores, y pues el criterio de la Corte era que los policías tenían una relación administrativa y no laboral. Y a partir de que se fue desarrollando argumentativamente esto, fue diciéndose, pues sí, es administrativa, pero no deja de ser una relación de suprasubordinación, de una relación de trabajo. Si le quieres poner administrativo, porque no es un patrón como tal, porque el Estado no tiene una finalidad económica, pues bueno, está bien, pero fue por medio de la argumentación que se logró hacer esto, ¿no? Dice, ¿hay un límite para la aplicación de la suplencia de la queja? Pues no sé qué se refieren con límite. Límite nada más es, creo en principio, que no se puede utilizar para negar el amparo. Yo no puedo decir, te voy a ayudar y te voy a aplicar la suplencia de la queja para decirte, ay, no tienes razón. Obviamente va a ser un tema particular lo que se refiere a la inoperancia de conceptos de violación o de agravios, pero pues la idea que ha tenido la Corte en todo momento es que cuando la suplencia de la queja no da para beneficiar al quejoso, mejor no se utilice. Mejor analizamos lo que dices y tratamos de descifrarlo. Si quieren, recurrimos a causa de pedir y pues no se ve tan mal que como voy a utilizar la suplencia de la queja para decirte que no tienes la razón. Incluso es hasta un ejercicio excesivo para el propio órgano de amparo porque acaba utilizando una herramienta que no va a utilizar para nada, ¿no? Que no le va a servir. Ejemplo de interés simple. A ver, el interés simple, por ejemplo, si yo quiero, acaban de declarar la zona ecológica donde se ubica el Popocatépetl, zona protegida, y yo me quiero amparar por eso, me van a decir, ¿y tú qué tienes que ver con eso? Pues tienes el interés que tiene cualquier otro. O oye, ahorita con el tema del sargazo en la costa del sureste del país, implementar una política ambiental que pues se me parece que está mal y yo me amparo, me van a decir, ¿tú qué interés tienes aquí? Ninguno. O sea, que me venga a decir, por ejemplo, el caso de lo de la zona de protección ambiental del Popocatépetl, las personas que comercian ahí, comercializan ahí, los que habitan ahí, pero tú que no vas, que no vives ahí, pues no tienes un interés diferenciado o un derecho reconocido que te permita acudir al juicio de amparo. Tienes el interés que tiene cualquier persona de cualquier parte del país respecto de ese acto, ¿no? Se cae con cierta regularidad. Esto impide al contribuyente tener acceso a su buzón tributario, otras funciones relevantes para cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Se puede poner en juicio de amparo contra este caso? Ay, pues no sé, o sea, la verdad es que luego los litigantes son muy ingeniosos con promover juicios de amparo con esto. Yo les diría en principio, pues, el buzón tributario es una herramienta obligatoria ya en términos de la ley federal, porque es un mecanismo para que se nos notifique, pero tiene ahí algunas reglitas para tantos días después de que se mandó, se da por hecha la notificación. Tenemos nosotros la obligación de estar al pendiente del buzón tributario. Entonces, si el SAT demuestra, y eso ténganlo en cuenta, si demuestra que se recibió una comunicación que fue abierta incluso y que nosotros no atendimos y por eso se viene una consecuencia jurídica, pues bueno, bajo esa idea, el SAT pues, va a estar protegido. Nosotros vamos a tener que demostrar lo contrario y va a ser más complicado. ¿Se puede promover juicio de amparo contra eso? Yo diría en principio sí, pero de ahí a que pueda resultar exitoso el juicio lo veo complicado, ¿no? Al tercer extraño por equiparación, si no tiene interés jurídico legítimo en un juicio de amparo, aún así se le puede otorgar la suspensión definitiva. A ver, el tercero extraño por equiparación, partamos de la idea que el tercer extraño por equiparación es alguien que tuvo que ser parte en el juicio y que no fue llamado al juicio. Ni siquiera sabe que existe ese juicio, se enteró y promueve un juicio de amparo. Burgos le llamaba, por ejemplo, en materia penal a esto el amparo rastreador, porque era para saber si había una orden de aprehensión contra la persona. Está enfocado a esa materia penal. El tercer extraño por equiparación se da mucho más, al menos en materia civil, pero el tipo de interés con el que acude esa persona al juicio de amparo es un interés jurídico, porque imagínense, se llevó un juicio en un domicilio que no era el de la persona demandada. Se fingió que era su domicilio y para que lo emplazaran se llevó el juicio en rebeldía. Al final se le condena al pago de una cantidad o a la entrega de un bien o a una obligación de dar, hacer o no hacer. Finalmente viene cuando viene el juicio de amparo con ese carácter de tercero extraño por equiparación, viene en defensa de ese derecho. Y entonces en realidad tiene un interés legítimo, porque lo que va a buscar es que no legítimo, interés jurídico, lo que va a buscar es que esa obligación de dar, hacer o no hacer no se pueda ejecutar en su contra, sino hasta que se tramite el juicio de manera debida. Entonces,
Si por ahí va la pregunta, tener en cuenta que el tercero extraño por equiparación va a tener invariablemente ese interés jurídico no legítimo, porque al ser necesariamente alguien que tuvo que haber sido parte en el juicio, no tiene una situación distinta y sí se le afecta en cambio un derecho por ese juicio en el que no participó. Voy a hacer pausa aquí con las preguntas porque todavía nos faltan algunos temas y las preguntas siguen saliendo, pero bueno. Partes en el juicio de amparo, el artículo 5. Bueno, este artículo, denle una buena leída, yo no quiero enfocarme en repetir lo que dice la ley, quiero más bien traerles algunas cosas que son importantes de este artículo 5. Puede ser quejosa una sucesión de una persona que murió, pues yo les diría sí. En materia penal, por ejemplo, hay un criterio de primera sala que dice que el hecho de que haya muerto la persona sentenciada no excluye la posibilidad de que, no lleva a que deba de sobreseerse en el juicio por a causa de la muerte del quejoso, porque si hubo una sentencia condenatoria, la sucesión tiene derecho a la reparación del daño. Entonces, esto le reconoce de alguna forma el derecho a la sucesión de seguir participando en posibles juicios posteriores, incluso sobre todo cuando se trata de cuestiones que afectan a la masa hereditaria. Obviamente aquí se va a tener que promover el juicio de amparo por el albacea, que es la persona que tiene la representación de esa masa sucesoria de la sucesión, pero de que es posible, es posible. ¿Los particulares pueden ser autoridad responsable? Pues sí, la ley de amparo permite esto, pero está acotado a ciertos casos. Se requiere que el particular actúe por disposición de la ley, es decir, la ley lo mandata, y además que emita actos de una naturaleza similar a la autoridad en ejercicio de algún goce discrecional de facultades. Es decir, que el particular tenga un margen para poder decidir, con virtud de lo que le manda la ley a hacer, pueda realizar esto. Y esto, por ejemplo, se refiere al caso en el que se me ocurre, y es una de las preguntas que tenemos aquí, las universidades. Las universidades públicas, por ejemplo, se ha dicho que sí son autoridad para efectos del amparo, pero bueno, me dicen, pues una universidad pública, bueno, una universidad privada, pues se rige por una regla distinta porque ya hay un contrato de por medio. Tendremos que ir viendo el acto reclamado de manera concreta para poder determinar qué normativa rige ese acto reclamado, y a partir de qué normativa rige ese acto reclamado poder verificar si la autoridad lo hace motu propio o no. El caso, por ejemplo, de los bancos cuando se trata de aseguramiento de cuentas bancarias, no lo hacen porque ellos quieran hacerlo, sino lo hacen por lo regular porque Hacienda o la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la Fiscalía General o alguna fiscalía les gira la orden de congelamiento de cuentas. Entonces, el banco como particular no tiene un margen discrecional para ese actuar, sino que simplemente ejecuta la orden y ya. A lo mejor podrá tener el carácter de autoridad ejecutora, pero lo hace porque la ley le dice, tú tienes que, cualquier solicitud que te hagan de congelamiento de cuentas lo tienes que cumplir. Entonces, no tiene este margen de discrecionalidad propiamente. Por ejemplo, el caso de los notarios. ¿Qué pasa con las retenciones de los impuestos sobre los actos que realizan? ¿Son autoridades los notarios para efectos del juicio de amparo? Ya la jurisprudencia nos dice que no. ¿Por qué? Porque pues el notario actúa precisamente en cumplimiento de lo que dispone una ley. La ley le dice, tú realizas el cálculo, la retención y tú lo enteras. Entonces, el notario no va a decir, pues me vas a pagar tanto de impuesto porque yo quiero, sino que me vas a pagar tanto de impuesto porque esto es lo que da la fórmula a la hora de aplicarse a tu caso y yo te tengo que retener, no es porque yo quiera. Y entonces, para estos efectos, el notario no tiene tampoco el carácter de autoridad responsable. ¿Existe el amparo colectivo? Pues bueno, en términos del artículo 17, es posible la promoción de 17 constituciones, es posible la promoción de un juicio de amparo de manera colectiva, sí. ¿Cuántos tipos de autoridades hay? Pues ya ahorita les mencioné la ejecutora, que es la que se encarga de ejecutar o dar vida material al acto reclamado, pero también hay otras autoridades que son las ordenadoras. Por ejemplo, en el caso de aseguramiento de cuentas bancarias, puede haber sido un juez, puede haber sido la UIF, puede haber sido una fiscalía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, alguien que emitió una orden y una autoridad que la ejecuta. En el caso, por ejemplo, de amparo contra resoluciones jurisdiccionales, pues por lo regular el que la ejecuta es el actuario, cuando se constituye para asegurar el inmueble embargado o para notificar incluso un acuerdo, pues él está ejecutando una orden, él no tiene la posibilidad de decidir. El tercero interesado requiere interés jurídico. Habíamos mencionado que la regla del interés
jurídico o legítimo solo es aplicable para el quejoso, por tanto el tercero interesado no requiere interés jurídico ni interés legítimo. Los tipos de interés, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, es una repetición de lo que habíamos analizado, porque además les digo, es de las cosas que resultan más complejas al día de hoy en el juicio de amparo, definir el tipo de interés con el que acude una persona. No es algo sencillo, la verdad es que se torna complejo en razón de los distintos asuntos. Les mencionaba los casos de omisiones legislativas en los que el caso más significativo es el de un amparo de la persona moral denominada artículo 19. Si tienen oportunidad, denle una leída a la sentencia de primera sala, donde se reclamó la omisión de emitir una ley que había un mandato constitucional. Y aquí viene otro concepto que seguramente les va a servir mucho para su estudio, que es el de omisión legislativa absoluta y omisión legislativa relativa. Denle una buena leída a ese caso porque se acude con un interés legítimo y el problema, como siempre, con ese tipo de intereses, pasar la barrera del juez de distrito. Los jueces de distrito suelen ser muy exigentes con el tipo de interés y ha costado trabajo ir cambiando esto, pero se ha logrado. Los colegiados ya lo entendieron un poco más y son más abiertos, pero el tema del interés jurídico frente al interés legítimo sigue causando al día de hoy muchos problemas en la práctica judicial. Y pues aquí yo les puedo platicar mucho, pero la verdad se nos va a acabar el tiempo y lo mejor es que le vayan ustedes identificando las sentencias de primera sala, que me parece que es la que ha desarrollado más el tema de interés legítimo, para poder ir entendiendo los casos en los que sí se ha considerado que es viable acreditar este interés legítimo y cómo, ¿no? Reglas de competencia, bueno. Reglas de competencia están prácticamente en la competencia en el juicio de amparo sobre estas dos cuestiones. Tenemos que distinguir nada más un poco lo que mencionaba al principio. La competencia entre un juzgado de distrito, un tribunal colegiado de apelación, un tribunal colegiado de circuito y la corte. Ya había mencionado que de amparo indirecto conoce el juez de distrito y el colegiado de apelación. De amparo directo conoce el tribunal colegiado y la Suprema Corte conoce de la revisión de cualquiera de esos, o bien puede conocer de todo esto mediante la facultad de atracción. Pero bueno, eso lo dejo al margen porque no es tema importante para efectos de esta plática. A partir de eso, ya tener identificadas las competencias que pueda tener cada uno de los órganos que conocen del juicio de amparo, viene la competencia respecto del acto que se reclama en el juicio de amparo. Y viene la primera regla, que esta deriva de los artículos 30 y... aquí se los he puesto, son 33 a 40 y esta me parece está prevista en el artículo 37. El juez competente es el que tiene jurisdicción en el lugar en el que el acto se reclame, tenga ejecución, trate de ejecutarse o se esté ejecutando o se haya ejecutado. ¿Por qué se le llama regla de ejecución? Porque la primera regla que establece la ley de amparo es: si el acto tiene una ejecución, es decir, una afectación material, vamos a tener que ver dónde se produce esa afectación material para determinar cuál es el órgano competente contra esto. Esto sobre todo se da mucho en amparo indirecto. En amparo directo no tenemos tanto el problema porque como en amparo directo procede contra sentencias, laudos o resoluciones que resuelvan en definitiva un juicio, entonces pues vamos a tener que ver quién dictó la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa. Pues entonces va a conocer un tribunal colegiado en Sinaloa, y si no hay en Sinaloa, pues el que esté más próximo. Pero en el amparo indirecto es un poco más complejo esto, porque imagínense, por ejemplo, el tema de traslados de reclusorio de un penal a otro. ¿Qué juez de distrito tiene competencia? ¿El del juez de distrito que se encuentra la persona recluida o en el que se le va a trasladar? De momento, pues puede decir uno, no, el que está recluido porque ahí tiene ejecución en el momento. Pues sí, pero de lo que se promueve el juicio de amparo puede ser que ya también tenga competencia el otro. Entonces, la ejecución por eso es importante, porque esto está relacionado con la suspensión. Yo sí pido la suspensión, además, no es nada más para que se me paralice la norma, sino para que se paralicen los efectos que produce todo el acto y la norma. Entonces, la ejecución se vuelve un elemento importante a considerar para efecto de fijar la competencia. Si el asunto trae ejecución aparejada, entonces lo más importante es que se paralice esa ejecución por virtud de la suspensión, y a partir de esa ejecución también se va a fijar la competencia. Si el asunto no tiene ejecución, entonces se actualiza la siguiente regla, que es la que denominamos regla de proximidad. Cuando el acto no requiera o no la tenga, la ejecución material, es competente el juez de distrito en el que se haya presentado la demanda de amparo.
Esto, les comento nada más, aquí había una reglita en la ley de amparo anterior que fue una regla jurisprudencial que daba mucha complejidad en materia fiscal, por ejemplo. Decía, oye, a ver, el lugar para la competencia era el del domicilio de la autoridad responsable. A nivel federal, todos los impuestos vienen por el Congreso de la Unión y el Congreso de la Unión tiene su domicilio en la Ciudad de México. Entonces, quien quería promover un juicio contra una ley fiscal con esta ley de amparo abrogada, tenía que promover el juicio de amparo en la Ciudad de México, porque el domicilio de la autoridad responsable estaba acá. Se dijo luego, no, tiene que ser con el domicilio fiscal. Ah, bueno, y entonces esto permitió que no se concentraran ya los asuntos fiscales en la Ciudad de México, sino que se fueran distribuyendo en todo el país. Pero, porque además estos asuntos no traían una ejecución, entonces se atendía la regla del domicilio de la autoridad responsable, que complicaba mucho porque en un país que tradicionalmente ha estado centralizado, pues todas las autoridades en su mayoría tenían su domicilio en la Ciudad de México. Entonces, los órganos de amparo en la Ciudad de México estaban sobre rebasados por la saturación que había de promociones de estos juicios. Entonces, por fortuna, esta nueva ley de amparo cambia esta regla y establece estas dos reglas que se derivan del artículo 37. Ahora, cuando tengamos este problema, el juez de distrito va a tener que analizar los efectos que produce el acto reclamado, determinar si el acto tiene una ejecución o no, y si esa ejecución amerita que sea de su conocimiento o bien es dable que sea del conocimiento de otro juez, porque la ejecución se va a realizar en algún otro domicilio. Esto, por ejemplo, me ha tocado verlo hasta en asuntos fiscales al día de hoy, en los que dicen la ejecución del crédito fiscal se va a realizar allá porque la persona tiene su domicilio en esta otra ciudad. Pues sí, pero si vienes nada más contra la ley autoaplicativa, pues me parece más sano la regla de proximidad. Tú promuévela donde te resulte más conveniente, porque entiendo que fuiste al órgano de amparo que te resultó más cómodo, más cercano. Si tú vives en Sinaloa y fuiste a promover el juicio de amparo en Yucatán, pues ese ya es tu problema. Si el acto no tiene ejecución, obviamente. Si tiene ejecución, pues bueno, vamos a tener que verificar en dónde se puede materializar esa ejecución para que se genere la competencia para el órgano de amparo. A la par de esto, vienen también estos otros criterios de competencia que son sumamente importantes que los tengan en cuenta. Yo nada más se los refiero para que los tengan presentes, pero hay muchos criterios sobre todo esto. La competencia territorial se refiere al territorio o circunscripción en el cual el órgano de amparo tiene jurisdicción, y van a ver muchas veces que dicen, este juez de distrito se considera incompetente por territorio porque la ejecución material del acto se va a dar en la circunscripción que corresponde al juez que se ubica en tal circuito judicial. Y entonces se declara incompetente por una cuestión territorial, por materia. Yo promuevo un amparo contra una sanción que deriva de un juicio civil porque no atendí un requerimiento que me hizo el juez y me impone multa. Y la pregunta aquí va a ser, ¿la multa le toca al órgano de amparo administrativo o al órgano de amparo civil? Administrativo, porque donde voy a purgar esa sanción va a ser una autoridad administrativa, pero el origen de esto es una sanción civil. Entonces, el criterio al menos para este tipo de casos debe de atenderse a la naturaleza del acto reclamado, y la naturaleza del acto reclamado es ese arresto a la mejor que me impuso el juez por incumplimiento de lo que hice en un juicio civil. Entonces va a tener que conocer el juez civil y va a ser competente por materia el juez civil. Por vía o grado. Esto se refiere a la consideración de que tenemos dos tipos de juicios de amparo, el directo y el indirecto. Entonces, muchas veces amparos que se presentan como amparos directos, en realidad son competencia de un juez de distrito, porque no es una sentencia de laudo o resolución que ponga fin al juicio o procedimiento, sino que sin ponerlo, a lo mejor resolvían una cuestión menor y por tanto procedía su contra el amparo indirecto. Y como la tramitación de los dos juicios es distinta, ya que en uno se presenta directamente ante el órgano de amparo, en el amparo indirecto así es, y en el amparo directo se presenta ante la autoridad responsable la demanda de amparo, esto genera que muchas veces la incompetencia venga porque el acto reclamado en una vía no sea la vía correcta y se deba demandar a la otra, e incluso se tenga que corregir la demanda para adecuarla a los requisitos que amerita cada uno de los dos juicios de amparo, porque precisamente a partir de esas diferencias en la tramitación, vamos a encontrar que va a necesitar hacerse algún ajuste en la demanda y en la tramitación, ¿no? Y luego la competencia auxiliar que prevé el artículo 38 en relación al 39, que es la que da la posibilidad a los jueces de primera instancia, jueces ordinarios, jueces estatales, de que reciban la demanda, solicitan informes a la autoridad y suspendan los actos reclamados, y hecho esto, puedan, o no puedan, mejor dicho, deban
remitir la demanda al órgano de amparo que corresponde, ya un juez de distrito o un tribunal colegiado según sea el caso. Esto se le llama competencia auxiliar porque se da por la urgencia, sobre todo, que pueda tener el acto reclamado para evitar que se puedan materializar efectos dañinos para el quejoso. Adicionalmente aparece la competencia concurrente, que es una facultad que le da que le otorga la legislación a otros órganos para cuando se tratan de violaciones del artículo 16 o 20 constitucionales en materia penal. Es muy similar al auxiliar, y aquí es la posibilidad de que se presente la demanda ante el superior de la autoridad que emite el acto. Estas competencias pues, son muy específicas, son competencias que se dan sobre todo por la naturaleza de los actos y la urgencia que puede tenerse, pero es importante que los tengan en cuenta. A la par de esto, las cuestiones competenciales derivan en otro tipo de problemas que se le llaman conflictos competenciales, que son precisamente conflictos que surgen por la competencia o incompetencia que pueda tener un órgano para conocer de un juicio de amparo. Estos conflictos requieren, por un lado, que un órgano se considere incompetente y por el otro, bueno, y que ese incompetente diga, yo no soy el que debe de conocer este otro, y que ese otro órgano decline esa competencia y diga, no, este asunto que me están mandando no me toca a mí, y entonces se viene un choque. Esto es muy común entre los jueces de distrito, aunque también pasa en los tribunales colegiados de circuito. Deciden que ninguno de los dos quiere conocer del juicio, y como precisamente por una cuestión del deber de impartir justicia que tenemos encargados los órganos jurisdiccionales, se tiene que determinar a quién le corresponde conocer de esto. Entonces, la regla, por ejemplo, si se trata de un conflicto entre dos jueces de distrito, va a conocer un tribunal colegiado de circuito. Si se trata de un conflicto entre dos tribunales colegiados de circuito, va a conocer un tribunal, bueno, el pleno regional correspondiente. Anteriormente conocía esto la Corte, pero ahora se van los plenos regionales. Tienen tramitaciones distintas, tanto en amparo, bueno, cuando se trata de conflictos entre jueces de distrito y conflictos entre tribunales colegiados. La diferenciación está prácticamente en lo siguiente. En el amparo, cuando es entre jueces, el juez que dice yo no soy competente, lo manda al otro juzgado. Si el otro juzgado rehúsa la competencia y se lo devuelve, y este juez insiste en esa competencia, entonces se manda al tribunal colegiado y él define quién de los dos jueces va a conocer, o puede que determine que es un tercer juez de distrito, ¿no? En el cambio, en el amparo directo, el primer colegiado dice yo no soy competente, el otro colegiado dice yo tampoco, y aquí en vez de regresárselo, en automático, cuando el segundo colegiado dice yo no soy competente, el asunto sube al pleno regional para que el pleno regional determine quién debe conocer el juicio de amparo. Es decir, no se da esta figura que se daba entre el caso de los jueces, en los que se tiene que regresar al juez de origen para ver si insiste o no con declinar la competencia. Existe una regla en este tipo de conflictos que, para efecto de determinar qué órgano va a conocer del conflicto competencial, debe de analizarse a la naturaleza del acto y de la autoridad responsable. Esto sobre todo surgió a partir de problemas con los asuntos de CFE, en donde se decía por parte de los jueces, el juicio de amparo es improcedente porque estos no son actos de autoridad. Y otros jueces decían, estos actos de autoridad, bueno, no son actos de autoridad, porque son actos que se dan dentro del campo del derecho mercantil. Entonces decían, a ver, como no son actos de autoridad, se van, decían unos, a los juzgados administrativos porque opera la competencia residual de todo lo que no es civil, penal o laboral, es administrativo. Y otros decían, no, porque ya se dijo que es mercantil y tiene que conocer un juzgado civil. Entonces, la Corte estableció esta reglita, es una regla ya vieja también, que dice que debe de analizarse a partir de la naturaleza del acto reclamado y la competencia de la autoridad responsable para determinar qué órgano va a resolver el conflicto competencial. Y a su vez, cuál va a ser sobre todo, quién va a ser el órgano competente para conocer del juicio de amparo. Luego, los plazos en el amparo. Bueno, esto es una enredadera, por eso les decía que 2 horas no iba a haber manera de que nos alcanzara. Los plazos más importantes, yo me quedaría al menos con los plazos para la promoción de la demanda, que es esto que vemos en la parte superior izquierda. 15 días es la regla general, 8 años para sentencia condenatoria definitiva penal que imponga prisión, 7 años cuando se trata de actos que pretendan privar de la propiedad, posesión de derechos agrarios, y cualquier momento cuando se trata de los actos prohibidos por el 22 constitucional.
Ya todos los demás plazos ahí los van a poder ver para la audiencia constitucional 30 días, para rendir el informe 5, para las quejas, por ejemplo, tienen una regla distinta porque hay quejas de 48 horas, quejas de 5 días y quejas de cualquier momento. Pero, pues bueno, va a depender mucho de que, o sea, esto nada, es una sinopsis del juicio de amparo para que se den una idea de todos los plazos que vamos a encontrar en el juicio de amparo. Aquí viene también algo relacionado con la suspensión y los plazos aquí lo van a poder tener. Les digo, se los hago llegar para que lo puedan tener a la mano para estudiar. Y los plazos en el amparo directo aquí también están, que bueno, la regla del amparo directo es la de 15 días, pero les decía que hay una queja, por ejemplo, que puede ser en cualquier momento, que es contra la omisión de tramitar la demanda de amparo por parte de la autoridad responsable, y pues esa queja es en cualquier momento. Entonces, el tema de plazos de verdad nos puede dar para 5 o 6 clases sin ningún problema, y mejor quédense al menos con estos plazos que me parecen los más significativos. Ojo nada más con el tema de plazos. Hay una incongruencia actualmente entre la ley de amparo y la ley orgánica. La ley de amparo establece para retirar un asunto que se pone a discusión en un tribunal colegiado, es decir, un amparo directo. Se retira el asunto y la ley de amparo dispone que se podrá presentar el nuevo proyecto dentro de los 30 días. La ley orgánica dice que tendrá que ser dentro de los 15. Lo mismo pasa con el plazo para votos. El plazo para votos en la ley de amparo es de 10 días, si mal no recuerdo, y la ley orgánica lo reduce a 5. Entonces, esto obedeció precisamente a todas las reformas que se dieron en 2021, que como que el legislador se olvidó que estaba la ley de amparo con otros plazos distintos y no los homologó en la ley orgánica, pero bueno, que tengan al menos en radar que hay una diferenciación en estos dos plazos, para votos y para volver a presentar un proyecto que ya fue retirado en tribunal colegiado. Reglas de notificación. Bueno, no quiero abundar tampoco sobre esto porque es un tema, también es un curso nada más lo que se refiere a notificaciones, pero recordemos que el día de hoy hay dos formas de notificar básicamente. La forma tradicional de notificaciones, en donde encontramos la notificación personal, la notificación por oficio y la notificación por listas, y la notificación electrónica. No están peleadas unas con las otras. El juicio de amparo electrónico se puede notificar así cuando el quejoso cuenta con una cuenta de FIREL y solicita que se le notifiquen así, en el entendido de que solo se le va a notificar por medio de estas notificaciones electrónicas aquellas determinaciones que deban de notificarse de manera personal. Todo lo que no se deba de notificar de manera personal se le va a notificar entonces de la manera tradicional, que va a ser por medio de las listas. ¿Qué se notifica o a quién se notifica de una y otra manera? La notificación personal está hecha para el quejoso y para el tercero interesado. Para el quejoso, por ejemplo, cuando se trata de prevenciones, cuando se trata de un requerimiento; para el tercero interesado, del emplazamiento, por ser el acto más importante para que pueda acudir a la defensa de sus intereses. Y bueno, la ley de amparo establece en esos artículos 26 y subsecuentes reglitas de qué actos deberán de notificarse. Por ejemplo, la sentencia que se dicta en la audiencia constitucional no se notifica de manera personal, porque si sale el mismo día de celebración de la audiencia, eso tiene efectos de citatorio para dictado de sentencia. En cambio, si la audiencia constitucional se celebra en un día y posteriormente se dicta la resolución, ahí sí, invariablemente, el juez de distrito va a tener que ordenar que se notifique personalmente al quejoso, porque ya fue por el tiempo que ocupó el juez de distrito para dictar la sentencia, que no salió en el mismo día, y por tanto va a tener que notificar al quejoso. Aquí nada más aclarar, anteriormente las notificaciones personales, el actuario lo que tenía que hacer era ir a buscar al quejoso, dejarle un citatorio y volver al día siguiente, y prácticamente lo estaban persiguiendo, y esto complicaba mucho que el juicio de amparo fuera rápido. Al día de hoy la ley de amparo prevé que si el quejoso no se le encuentra, se le deja el citatorio para que se presente en el órgano de amparo y se notifique. Es decir, ya si te fui a buscar y no estuviste, pues ahora te toca a ti ir al juzgado de distrito para notificarte. Notificaciones por oficio. Esta por regla se realiza al tercero, no, perdón, a las autoridades responsables y al Ministerio Público adscrito al juzgado. También se le notifica así a la autoridad responsable que tenga el carácter de tercero interesado, salvo aquellas que tengan carácter personal, o el juez considere una facultad discrecional para el juez para notificar de manera personal aquello que considera que así lo amerita, pero es rarísimo ver que lo hagan esto con las autoridades responsables o autoridades terceros interesadas.
por oficio, entonces decíamos. Y la última es por medio de lista, que es la que opera de manera exclusiva. Cuando algo no se notifica por medio personal o por oficio, se va a notificar por lista. Para el quejoso, todo aquello que no sea personal va a ir por medio de lista. Para la autoridad responsable también. Y esto por lo regular son los acuerdos de menor importancia. Por ejemplo, agréguese para su conocimiento y notifíquese a las partes y no tiene ningún efecto hacia fuera del procedimiento, no hay que requerir nada, no es importante que lo conozcan, se notifica por lista. ¿Y dónde van a estar las listas? En un lugar visible del juzgado. Las listas deben de contener elementos esenciales como son la fecha de la lista, el nombre del quejoso, la autoridad responsable y una síntesis al menos básica de qué es lo que se está notificando. Otra regla importante a tener en cuenta, en el amparo directo, si hubo un pronunciamiento de constitucionalidad o convencionalidad y este fue analizado o bien se realizó la interpretación directa de algún precepto constitucional, el tribunal colegiado o bien su presidente van a tener que ordenar que esa sentencia se notifique de manera personal a la parte quejosa, a efecto de que ésta pueda en su caso interponer el recurso de revisión en amparo directo, porque si no se hace así, pues se le estaría haciendo nugatoria la posibilidad de promover este recurso excepcional al afectado que planteó un tema de constitucionalidad en amparo directo. El tiempo ya se nos acabó prácticamente y pues bueno, no me queda más que agradecerles y bueno, muchísimas gracias a todos, buena tarde. La Corte presentó la clase magistral Juicio de Amparo, impartida por el maestro Carlos Alberto Araiza Arraigue. La Corte contigo.